el examen escrito, 15 minutos para contestar 20 preguntas. Por favor, tomen las precauciones del caso, como es una buena señal de internet, generalmente que sea por cable, no que sea por Wi-Fi, ¿sí? Con el fin de poder responder todas las preguntas, porque se les va la señal hasta que recuperen, ya perdieron una o dos preguntas. Bueno, es la experiencia que se está tomando o han tenido algunos otros años, ¿sí? La promoción ha tenido problemas por eso y han salido una buena cantidad de desaprobados. Bueno, empecemos. Vamos a empezar. No, está teniendo problemas con la plataforma. Entonces, compartiendo pantalla. Aquí vamos a ver con lo que es la zoonosis, ¿sí? En la zoonosis, vamos a definirla, ¿sí? De luego, pues, que es animal. ¿Sí? Se define como una enfermedad transmisible desde los animales vertebrados al ser humano bajo condiciones naturales, ¿sí? Los agentes infecciosos involucrados incluyen desde parásitos, bacterias, virus e incluso hongos, y entre otros. Entonces, una zoonosis es cuando un animal nos contamina a nosotros, o viceversa también, ¿sí? Entonces, es eso lo que está sucediendo. Por ejemplo, a ver, este virus, el coronavirus, es una zoonosis. ¿Por qué? Porque ha sido transmitido del murciélago y del pangolín, supuestamente a los humanos. Entonces, sí, aquí es un virus. Y por eso ya tenemos que ver que es la definición, que es para lo que es una zoonosis. Aquí tenemos también que la zoonosis es una enfermedad que puede transmitirse, bueno, de otros animales vertebrados a seres humanos o viceversa. La palabra sería del griego zoos, es animal, y nosos, que es enfermedad. Se puede zoonosis a toda enfermedad transmitida por insectos y animales, que son los vectores. Un animal, por el murciélago que hemos visto, el pangolín, o unos insectos. Al ser humano, entre estas se cuentan, por ejemplo, ¿sí? El paludismo, dengue, alacranismo, oncocercosis, leishmaniasis, rickettsias, cuyos agentes son los moscas alacranes y escorpiones, pulgas, chinches y gusanos que se encuentran en la tierra y que entran al sistema humano a través de la piel. Aquí vemos que hay partes zoonosis también puede ser la tuberculosis, porque puede ser la tuberculosis bovina que nos da, la salmonelosis, el campylobacter, equinococcus granulosus con la hidatidosis, listenia, rabia, supuestamente estaba erradicada, pero se han aparecido casos en Arequipa y en Puno, toxoplasmosis, yersinosis, E. coli y todas las variedades, ¿sí? Aquí también vemos que muchas parasitosis, leishmaniasis, bilariasis, triquinosis, a las que se corresponden a otras muy difundidas que estamos viendo. Se debe también a condiciones de hacinamiento y promiscuidad, en el cual puede coexistir distintas especies, ya que la proximidad de continuidad puede facilitar. Por ejemplo, si hay veces el hacinamiento provoca que estemos conjunto con cuyes, por ejemplo, el antivirus que es producido por algunos tipos de roedores, entre ellos las ratas y los ratones. Entonces, nos involucramos en su ecosistema y podemos adquirir ese tipo de virus, como también involucramos en el ecosistema de lo que es el coronavirus al empezar a comer murciélagos y pangolines. Los factores predisponentes. Los factores predisponentes de desarrollo agropecuario, ¿sí? Entonces se amplía la frontera agrícola, entonces vamos a tener estamos invadiendo algún tipo de fronteras que existen en forma natural, ¿sí? Zonas silvestres, y lo empezamos a tener. Destrucción de barreras naturales al involucrarnos en estas zonas silvestres. Importación y contrabando de animales exóticos, sobre todo, ¿sí? Inadecuada disposición de biológicos, un mal saneamiento. Aumenta el contacto del hombre y el animal. También se está dando. ¿Por qué? Porque hay veces como no solamente es, digamos, satisface la producción urbana para lo que es la alimentación, entonces empieza a llevarse a la caza furtiva silvestre. Ya, entonces también hay cambios ecológicos, cambios climatológicos, sí, nichos ecológicos favorables. Aquí también se va la parte humana. En la parte humana vemos que ¿cómo se llama?
a un tipo de instrumentación biológica como tipo de guerra biológica que puede provocar este cambio o mutación de estos virus. La guerra biológica, ¿sí? Un agente etiológico, va a un reservorio, la puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y el hueso susceptible que vendría a ser el hombre. Clasificación, vemos, va a depender de todo tipo, si sea de transmisión directa, por su mantenimiento solo se hace falta una especie de vertebrados, por ejemplo la rabia. O de forma indirecta, que puede transmitirse de forma indirecta con la leptospirosis o la rabia. Aquí vemos otro tipo de clasificación, por antropozoonoses, cuando se transmite de personas a animales, ¿sí? Antropozoonosis, cuando el hombre lo transmite al animal. Zoantroponosis. Estrictamente hablando, se entiende a definir como la zoonosis solo a las enfermedades infectocontagiosas que se transmiten desde los vertebrados a seres humanos. Y la anfigniosis, que es las afecciones que se transmiten de ambos sentidos o en igual magnitud. Otro tipo de clasificación, vemos por ejemplo de acuerdo al agente que puede ser virales, la rabia canina, rabia perteneciente, encefalitis equina, venezolana, fiebre amarilla selvática, influenza, hepatitis infecciosa, y aquí entraría a tener el cólera. También podemos por bacterianas, como la brucelosis, la colibribacillosis, estreptococosis, la clostridiosis, leptospirosis, tuberculosis, peste bubónica, salmonelosis, shigellosis, vibriosis, actinomicosis y closis. Por enfermedades micóticas, dermatofitos, candidiasis, histoplasmosis, criptococosis, maduromicosis y blastomicosis. Aquí vemos enfermedades por protozoarios, amebiasis, toxoplasmosis, tripanosomiasis americana, lismaniasis visceral, la cutánea, la yardiasis, balantidiasis, sarcosporidosis. Aquí vemos que más común nosotros son, por ejemplo, amebiasis, hay un montón. Yardiasis también. Toxoplasmosis, de grupo TOR, ¿sí? A veces bastante abortos que no tienen supuestamente algún tipo de justificación, son por presencia de TOR. Hay también enfermedades por el mintos, fasciolasis, la tiniasis, hidatidosis, la teniasis, la citocercosis, filariasis, toxocariasis y triquinosis. Enfermedades por artrópodos, ¿sí? Son la zona zoonótica, tungiasis y la miasis. Otro tipo de clasificación también puede ser por su naturaleza del agente, por los que hemos visto, trematodos, cestos, eso por agente, que puede ser parasitario. Por infecciosos puede ser víricas y bacterianas, como hemos visto anteriormente. Más sobre los agentes, aquí mecanismos de transmisión. En los mecanismos de transmisión pueden ser directas, transmisión de un vertebrado a otro, ¿sí? Triquinolosis, rabia, de un vertebrado a otro. La ciclozoonosis interviene en varias especies de vertebrados, como tal la teniosis y la diosis. Ya, entonces aquí también tenemos los metazoonosis, implica que una especie de invertebrados y a un vertebrado. La soprozoonosis, que afecta a vertebrados para el desarrollo del suelo, es el suelo, es como la comida, como las larvas migrantes. Aquí es importante la presencia de hidatidosis. Y antes en la parte alta andina, sobre todo en Juliaca, en Puno, había gran presencia de equinocosis, granulosis, o sea, de hidatidosis. Y decíamos, no, eso solamente es, ¿cómo se llama? Es enfermedad propia de Puno. Pero no hemos hecho bloqueo ni nada. Así como el año pasado, un colega con gran experticia y buena cirugía torácica divulgó aquí en Tacna de que había extirpado un quiste hidatídico con, ¿cómo se llama? Éxito, un gran quiste hidatídico. Pero se pasó por agua tibia. No se hizo bloqueo epidemiológico, no se hizo seguimiento, nada, porque es una quiste hidatídica, una zoonosis. Eso significa que ya esa hidatidosis, que se suponía que era solamente de Puno y Juliaca, ya está en Tacna. ¿Y eso qué significa solamente? Traduce una disminución de la calidad de saneamiento en lo que es el manejo o matanza de animales para el consumo humano.
¿ya? Entonces, es importante, o sea, no solamente hacer la actividad asistencial, sino integral, debe ser notificado, nunca se dio de dónde hacer, si es un caso importado, si no fue un caso importado, dónde está, qué zona, si se hizo bloqueo epidemiológico, se coordinó con epidemiología, no se hizo nada. O sea que ya estamos viendo nosotros que muy probablemente de aquí unos 3, 4 años ya va a ser normal la hidatidosis en TAN. Así como antes decíamos nosotros, no, ¿qué va a haber aquí? Yardiasis o amebiasis, y ahora ya hay. También se dijo, ¿qué va a haber la vinchuca, sí, la chirimacha? Ya hay en Ite, en Ilabaya, en Mirabe, ya hay. Solo que no se está haciendo una adecuada notificación. Tiene que ser muy presente. Aquí tenemos la toxoplasmosis. En toxoplasmosis, una enfermedad ocasionada por el toxoplasma gondii, un usuario intracelular, ¿sí? Puede ser aguda o crónica, sintomática o asintomática. ¿Qué puede provocar? El famoso torso. Sus ciclos vitales, el huésped definitivo son las especies felinas, los gatos, las jinetas, que ingieren formas del parásito, los cuales se eliminan por las heces. Una vez en el medio, los quistes esporulan y son infecciosos. Y si las condiciones del medio no son adecuadas, entre por ejemplo 4 y 37 grados centígrados, permanecen en el medio como formas no esporuladas hasta que se den las condiciones idóneas, o sea, quedan en el ambiente, no es que se haya eliminado. Aquí vemos el ciclo que se da de los felinos y esos felinos van a transmitirlo al ser humano y lo que pueden provocar son problemas de malformación y problemas también de abortos en gestantes. ¿Cómo se transmite? Vía oral, verduras, carne, agua, incluso por el aire que portan los oquistes tisulares, que son, por ejemplo, restos de heces de un felino. Vía materna, fetal o congénita, transmisión por transfusiones sanguíneas o por recepción de órganos, también se puede dar. Las manifestaciones clínicas son aguda adquirida en el paciente inmunocompetente, ¿sí? Toxoplasmosis aguda adquirida reactiva en el paciente inmunodeficiente. Toxoplasmosis ocular o toxoplasmosis congénita. La prevención. Prevención básica. Evitar el contacto con gatos, especialmente cuando están gestando, ¿sí? Sino que tengan una adecuada desparasitación de estos gatos. Comer carne bien hecha, que tenga una adecuada certificación sobre su manipulación y su sacrificio de la carne que vamos a ingerir. Utilizar guantes con la manipulación de tierra y jardines, porque ahí puede haber restos de heces de gatos. Evitar ingerir verduras, vegetales crudos o sin lavarlos. ¿Por qué? Porque con algún tipo de eyecciones, de algún tipo de animales que estén contaminados. Gatos en caso de bien cuidados y evitar que coman comida cruda, ¿sí? Cuidando con los excrementos o desechos que tengan estos felinos. La toxocariasis, ¿sí? Es una enfermedad causada por dos tipos de larvas, de dos especies de helmintos, que actúan como parasitarios. En el hombre, la larva migrans visceral y la larva migrans ocular. El hombre solo se infecta de forma accidental y origina en estos granulomas de diversos tejidos. El ciclo vital, como ustedes ya han hecho en parasitología, el hospedador llega al intestino del animal, el hospedador, ¿sí? Sale al exterior por sus heces, son resistentes al medio ambiente y por ingestión llega a humanos y pasa a circulación sanguínea, ¿sí? Migrando a tejidos como el hígado, pulmón, corazón, cerebro, músculos y ojos. La transmisión es congénita, puede ser por la leche materna y paraténico, un huésped paraténico. Manifestaciones. Se ve todo niño o adolescente, se da sobre todo en niños y adolescentes, ¿sí? Esto puede haber alergias inespecíficas, fiebre, intermitentes, leucotosis, eosinofilias, apetito aberrante, retraso de crecimiento, dolores musculares y abdominales, tos y neumonía. Se aloja en el ojo, estas larvas, trastorno de la visión y pérdida de la visión. ¿Por qué? Por daño en el nervio óptico. La prevención. Personas tomar medidas higiénicas, cuidado con los perros y gatos, evitar que uno los lame. Perros, o sea, que los perros o las mascotas estén lamiendo nosotros.
Perros y gatos desparasitarlos constantemente. Aquí vemos sobre también el mal de Chagas que hemos estado hablando. El mal de Chagas que vemos aquí nosotros es fiebre de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana o el mal de Chagas, también se usa por la famosa vinchuca. Aquí en nuestro bien decimos vinchuca, y causada por procesos flagellados que tiene la vinchuca, que es el Trypanosoma cruzi. El vector, principalmente el vector biológico, es el ciclo doméstico en la enfermedad de Chagas en el Ecuador. O sea, ¿qué es lo que nos explica? Es zona endémica, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Chagas es una enfermedad causada por parásitos Trypanosoma cruzi, que ocasiona la mayoría de problemas cardíacos en América Central y del Sur. Aquí vemos también que no tiene vacuna ni cura efectiva esta fase crónica de lo que es el Chagas. Las áreas endémicas están en regiones de la costa, de la Amazonía, que es aquí, por ejemplo, en este caso, en lo que es Ecuador y también en nosotros, que es endémico en la parte norte y sur. Se transmite por las heces de los insectos triatóminos, conocidos como los chinchorros, aquí nosotros les llamamos chimpinchucas, chinche, caballo o guaros. Para las transfusiones sanguíneas y trasplantes de órganos, de la madre al feto. Por eso nosotros tenemos que tener una adecuada disposición de un banco de sangre. Cuando tenemos una transfusión de sangre, todos sabemos que no nos dan directamente la sangre del donante que nos están dando, sino hace cierto tipo de evaluaciones laboratoriales, ¿sí? Para poder determinar que esté exenta de este tipo de enfermedades para poder transfundir a un paciente en forma segura. Sus fases son aguda, la indeterminada y la crónica. ¿Sí? En la aguda es por fiebre, dolores de cabeza, malestar general, desorientación y otros. ¿Sí? Y en otra, la intermitentes, desaparecen casi por completo. La mayoría de las personas desconoce que están infectadas y la fase dura de 5 a 20 años. ¿Eh? Y la crónica, que es un porcentaje de 40%, y hay problemas cardíacos. Tratamiento de benidazol, eficacia de mayor tolerancia y demostrada, sin descartar un abastecimiento alternativo con nifurtimox, dada eventualmente por casos terapéuticos. Claro, con una evaluación adecuada de la función hepática y función renal. En la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria producida por el proceso llamado Leishmania infantum, o sea, la trópica, la etiópica y la mayor, y también la donovani. Afecta al hombre y también a varias especies de mamíferos como los perros, ratas, zorros, lobos. Y la transmisión se contagia mediante la picadura de un mosquito de género Phlebotomus, vulgarmente llamados las beatillas. Y una vez que se han picado a un animal enfermo, transporta a su interior a la leishmania y transmite a otro animal sano mediante la picadura. Entonces también puede ser el humano. El ciclo biológico, larva, pica a los perros o pica también al humano. Síntomas: adelgazamiento progresivo, apatía, debilidad, atrofia muscular progresiva. Las lesiones cutáneas con úlceras, heridas, ¿ya? Que pueden darse. También puede haber piel seca, caspa, pérdida de pelo, depilación alrededor de los ojos, hemorragias nasales, inflamación de ganglios linfáticos, del hígado y del vaso, cojeras, lesiones oculares. Algunos animales pueden ser asintomáticos y pueden tener periodos de tiempo variables, ¿sí? También el control. En el control vemos diagnóstico de los animales enfermos que se realiza mediante un análisis de sangre, biopsia de piel o citología de la médula ósea. Una detección precoz que tiene que hacerse para evitar de repente el control del brote. Esta enfermedad tiene tratamiento para las personas y este es más eficaz cuando más precozmente se instale. Para los animales no existe una cura total, siempre van a ser eternamente contaminados, ¿sí? Si no se da tratamiento adecuado en el humano, puede permanecer definitivamente en secuelas. Por el momento, la única consiste en desparasitar al perro externamente con frecuencia y no mantenerle a la intemperie desde la tercera hasta la tercera, horas en las que se vuelve vector, porque lo pican de nuevo. La hidatidosis o equinocosis es una enfermedad provocada por un parásito de la familia de los platelmitos y el Echinococcus granulosus.
Ciclo, las larvas del Echinococcus alojadas en un huésped definitivo más comunes, los perritos, ponen huevos que son esparcidos por el medio mediante las heces caninas y llegan a otros huevos como animales herbívoros y a las personas mediante la ingesta de verduras o hortalizas. Las personas también se transmite por la saliva del perro. Después, desde el intestino pasan al torrente sanguíneo y pueden llegar a órganos como el hígado, riñón, pulmones e incluso al corazón, produciendo quistes hidatídicos, ¿sí? El ciclo se completa si un canino ingiere vísceras con quistes. ¿Por qué es digamos, una hazaña o un logro haber sacado un quiste hidatídico completito? ¿Por qué? Porque si es que se revienta, sabemos que se disemina la etidosis y prácticamente estamos condenando a muerte a este paciente. Por eso fue la importancia el año pasado de que se divulgó que se había extirpado un quiste, pero lo malo y desnaturaliza esta noticia de que no se hizo el tratamiento adecuado epidemiológico de caso. Síntomas, sí, en la persona se mezcla con dolor abdominal, pectoral, prurito cutáneo severo, tos y esputo con sangre y fiebre. En los demás es asintomático. El diagnóstico se basa en radiografías y ecografías donde se detecta los quistes hidatídicos y en algunos casos la litiasis, formación de cristales que se da dentro. También tenemos tratamiento consiste en la extracción quirúrgica de los quistes hidatídicos y la ruptura de las heridas causadas por la litiasis, litolisis, en caso que existan, y eso que se hace con litotripsia, no con corte, con litotripsia. La prevención. Como prevención debemos de lavar bien las verduras y hortalizas, así como nuestras manos. Debemos mantener desparasitadas a nuestras mascotas y evitar los ramidos, que siempre hay veces persisten, ¿sí? Hasta la fecha. La filariosis, ¿sí? Enfermedad producida por el hombre, larvas de la difoliaria imitis, cuyo parásito adulto puede encontrarse en corazón derecho y pulmón derecho del perro y es transmitida por mosquitos de los géneros de los Chrysops y los Similium. La hembra adulta de la feria es vivípara, o sea, incuba huevos desde dentro de ella, dentro del útero, y libera sus embriones, denominados microfilarias, que se alojan en la sangre circulante. Las microfilarias son ingeridos por los mosquitos al picar a un perro enfermo y en el interior del mismo continúan su desarrollo, hasta que las larvas de tercer estado se migran hacia las partes bucales del huésped, pasando por otro perro o al hombre cuando el mosquito se alimenta nuevamente. Entonces ahí se completa el ciclo. Síntomas en el hombre. La enfermedad puede ser asintomática. La filaria suele ser localizarse en el pulmón. En ocasiones puede haber dolor torácico, hemoptisis, expectoración de sangre, ¿sí? También malestar, mialgias y escalofríos. La presencia de parásito en el corazón derecho del hombre es muy rara. No es como en el animal que aparece especialmente en cavidades derechas. En todos los casos pulmonares se encuentran los parásitos muertos y casi sí en estado de degeneración. La infestación humana puede ser causada por un solo parásito y en contadas ocasiones por dos. Tenemos también que, bueno, los síntomas perro ya hemos visto que también a toda esa alteración a las cavidades derechas. Diagnóstico y prevención, diagnóstico de los perros mediante el reconocimiento de microfiliares en sangre y solo si están sanos, administración de la dietilcarbamazina como preventivo. El control de mosquitos y insecticidas, larvarios, ¿sí? Otras zoonosis infecciosas, aquí tenemos la rabia, que es común. Por ejemplo, nosotros, antes era raro la rabia, pero en Bolivia empezó el brote, también en Brasil, se contaminó por el lado de Puno y Madre de Dios, llegó hasta Cusco y Arequipa. Eso ha llegado, entonces ya estamos cerca. ¿Sí? Es una enfermedad infecciosa producida por un raptovirus y causada por una encefalomielitis irreversible y mortal. Los ciclos, el doméstico, transmisores más comunes son los perros, gatos, hurones, es decir, las mascotas domésticas. Silvestres, murciélagos, zorros, ardillas, tejones y también algunas aves, pero muy casualmente. ¿Sí? En el urbano, acá en la ciudad, ratas, ratones y otros mamíferos callejeros. La vía solo se transmite saliva mediante la mordedura aérea o en contacto
directo, ¿sí? Vía de entrada, piel y las mucosas, y van hasta las terminaciones nerviosas y el sistema nervioso central. La incubación dura entre 15 días a 3 meses. Los síntomas, en periodo mudo, ¿sí? Irritación general, trastornos respiratorios y alimentarios como son pérdida del apetito debido a la oclusión de la garganta. Periodo maníaco, es un periodo intenso donde se muestra gran agresividad y también alteración de la voz en las personas. Y pero paralítico comienza de 3 a 4 días y provoca parálisis en el sistema locomotor y desemboca, bueno, desenlace en una muerte. También nosotros vemos diagnóstico y prevención. El diagnóstico se basa en la búsqueda del rinovirus en los tejidos. La única prevención que existe es la parte de evitar el contacto con animales conocidos galleros es vacunar a nuestras mascotas adecuadamente y viendo una cadena de frío. Muchas veces nos vas en campaña por carros móviles así para vacunar al perrito, pero no sabemos en qué es lo que están vacunando, o sea, no sabemos qué cadena de frío tiene, si está realmente movilizándose esas vacunas y muy probablemente que puede ser una vacuna normal, sí, que sea correcta, pero no tiene una adecuada cadena de frío y por eso entonces lo que estamos haciendo es un poco de agua, ¿sí? No hay ningún tipo de protección. Es lo que está pasando últimamente. La leptospirosis, ¿sí? Enfermedad febril que afecta a algunos animales y al ser humano, producida por una bacteria, Leptospira interrogans. Puede ser una enfermedad leve, mortal, si compromete a riñones, hígado o sistema nervioso. La transmisión a través de la orina, también otros fluidos corporales, a los animales infectados, no asintomáticos, penetra en el pelo, en las mucosas y también se disemina por sangre y ataca a diversos órganos. El tiempo de incubación son de 2 días hasta 4 semanas. Sobreviven en medio, en el agua y en el suelo. En los humanos el contacto es directo mediante agujas contaminadas o a través de erosiones o cortes en la piel. Los síntomas, ¿sí? En primera fase son síntomas similares a la gripe. Segunda fase, mayor gravedad, síntomas con irritación ocular, inflamación de las meninges, insuficiencia renal, hemorragia internas y trastornos cardíacos. Como tratamiento se usan antibióticos como la doxiciclina, la penicilina y la eritromicina. La prevención, control de roedores, drenaje de aguas estancadas, manejo adecuado de residuos sólidos, protección de las de agua de consumo, evitando la contaminación con orina de animales. O sea, a veces no tapamos bien, sobre todo en la parte rural, nuestros depósitos de agua y nos pueden contaminar. La inmunización de animales domésticos para evitar este tipo de problemas. Si se dan contra la leptospirosis, se les vacuna. Vacunación de trabajadores más expuestos, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan a nivel de excreta, ¿sí? Porque hay veces la mordedura de la rata te puede provocar una leptospirosis. La enfermedad Lyme, no conocida, ¿sí? Y lo que principalmente es una enfermedad multisistémica, transmitida por la garrapata por del género Ixodes y provoca por la espiroqueta, la borrelia bordoferi. Nosotros tenemos ahí por ejemplo, una artista, así, Thalía, que tiene esta enfermedad de Lyme, ¿sí? Foto de que se fue a acampar y cuando acampó, esta garrapata le picó, ¿sí? La transmisión es directa a través de la orina y también de eh, la picazón. Sí, aquí vemos como una persona que está yendo a acampar, la mordida de una garrapata infectada afecta al ser humano. ¿Sí? La bacteria se infecta en la garrapata del venado, a la garrapata, ¿sí? Y también a la garrapata hembra, y provoca esto a los viajeros. Manifestaciones, ¿sí? Enfermedad. Generalmente en halo, cuando ustedes ven una picadura o una lesión sin halo, lo primero que tienen que presentar es garrapata. Esto ya es una necrólisis del brazo, cual vemos que sí es producto de una garrapata y tiene bastante sensibilidad este paciente a este tipo de picaduras. El diagnóstico tanto en perros como en personas se realiza mediante la determinación de títulos de la inmunoglobulina para ver si tiene o no si tiene o no a la borrelia. Tratamiento. El tratamiento
En personas y en animales, como ella es similar, consta de administración de antimicrobianos, como la tetraciclinas y derivados de la penicilina y termicina. La prevención lucha contra las garrapatas en el perro, collares, baños, mitras y en el medio, fumigación de plantas, sobre todo, ¿no? Hay bastante infestación, por ejemplo, en la costa. En Boca Río hemos visto bastante, en todo lo que son áreas verdes, uy, full garrapatas. Y la notificación de que iban a pasear mascotas por Boca del Río y regresaban a la casa de la playa con full garrapatas. Entonces, tener siempre, cuando van a esas zonas, a su mascota, con ahí la misma ivermectina, ¿sí? Que están utilizando ahorita para lo que es el COVID, se les aplica y dan una protección aproximadamente de unos 2 a 3 meses para que no pueda, se le pegue estas garrapatitas. Sí, lucha contra las garrapatas y vacuna contra la Borrelius canina. Aquí vemos la gripe española, que es viral, o sea, es una variedad del SARS, del coronavirus, o se dice es nuevo coronavirus, no es de que es, esta es una nueva variedad porque ya es conocida. También conocida como la gran pandemia de gripe, la epidemia de gripe fue en 1918, se fue causada por parte de una influencia tipo A, de su tipo H1N1, que mató entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo, entre los años 18 y 19, 1918 y 1917. Se cree que ha sido una de las más letales pandemias en la historia de la humanidad. Muchas de sus víctimas fueron adultos y también fueron jóvenes adultos. A diferencia de estas epidemias, la gripe afectaron a niños, ancianos y personas debilidades. Aquí también empezó a atacar tanto a perros como a gatos, o sea, animales, no solamente humanos. Aquí vemos que se observó primera vez en Estados Unidos, ya en Kansas, en Estados Unidos, el 11 de marzo de 1918. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Harker, Kansas, en enero de 2018. Los aliados de la Primera Guerra Mundial lo llamaron gripe española porque la pandemia tuvo una mayor atención de la prensa en España que en el resto del mundo, ya que en España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Ellos dijeron, este tipo de gripe. Los científicos han empleado muestras de tejido de las vacunas congeladas para producir el virus para tú. Dada la extrema virulencia del brote, la posibilidad de que escape accidentalmente puede ser. Sabemos que hay bastantes que están, se cree así, en una guerra biológica y pueden dar a que hayan bastantes mutaciones de estos virus, ¿sí? Una de las conclusiones de la investigación fue que el virus mata a causa de una tormenta de la citoquina, una tormenta inflamatoria, lo que explica su naturaleza extremadamente grave y poco común. La de Hong Kong, que fue de 1968, fue parecida, ¿sí? Parecida a un gripe de Hong Kong. Fue el H3N2 con las mismas perspectivas o formas de comportamiento que el H1N1 de aquel entonces. En 1968 y la primera de 70 fueron, y donde fue más es en Hong Kong, el H3N2. La gripe asiática en 1957, que rápidamente se extendió por todos los países vecinos, se caracterizó por su rápida acción, ya que en apenas unos meses se había difundido por todo el planeta, mató unos 3 a 4 millones de personas. El culpable fue el H2N2. ¿Se dan cuenta? H1N1, H3N2, H2N2. Son variedades nada más. La rápida difusión de una pandemia fue debida a dos factores: el incremento de la rapidez de los transportes, vuelos internacionales y la mutación sufrida por el virus. Nosotros, haciendo la culpa, se fue en China, se difundió en Europa, se difundió, ¿por qué? Porque ya tenemos un sistema de globalización. Así como lo bueno se difunde, también lo malo podemos contaminarnos, ¿sí? Ya te les he dicho, H1N1, H3N2, aquí H2N2, y seguiremos teniendo. ¿Por qué? Porque tanto los medios ambientales como también las condiciones, ¿cómo se llama?, de las poblaciones, puede provocar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, costumbres.
costumbres de comer a animales que de repente no son para consumo humano, aves silvestres, animales silvestres y que pueden provocar este tipo de problemas. ¿Ya? Esto es lo que más o menos se ha traído de introducir, porque las zoonosis son un montón, amiguitos, un montón, pero todo hace llevar de que tenemos que tener cuidado en el manejo de este tipo de infestaciones, en la prevención que podemos tener en muchos animales domésticos, que hay que hacer con la desparasitación y vacunas respectivas, no solamente a nosotros, sino también a nuestras mascotas, como es los perros o gatos contra la leptospirosis, ¿no? También tenemos que tener mucho cuidado con los vectores. Aquí hace poco ya se ha identificado vinchucas, o sea, chirimachas en ITE. También hay una evidencia que han sacado un quistidiatídico el año pasado, un cirujano de tórax. Tenemos aquí, por ejemplo, ahora que ya está viniendo, ¿cuál es el Aedes aegypti? ¿Sí? ¿Por qué? Porque chupa de un humano a sangre, ¿sí? Infectado, y lo pasa a otro y lo infecta. Aparentemente no se ha dado caso, no se ha dado caso porque parece que estos hongos han sido, digamos, transportados. Muchas formas, ¿sí? Imagínense que yo compro un agua, la dejo destapada y estoy por madre de Dios o una zona endémica. Ya, y de repente ahí pusieron sus huevos, no me doy cuenta. Y lo tapo y lo traslado aquí a Tacna, que me vengo a Tacna. ¿Ya? Y aquí empiezan a eclosionar los huevos. Entonces, algunos han resistido el frío, ha habido buenas temperaturas en verano en Tacna, y algunos han resistido estos ovocitos para haber eclosionado recientemente y haberse detectado Aedes aegypti en las zonas de Leguía, Centro Bravo de Leguía, en las zonas de espaldas de la Universidad Nacional de Basadre, y en Pocoyay. Entonces tenemos que estar siempre presentes que cuando veamos uno de estos tipos de enfermedades zoonóticas tenemos que inmediatamente notificar para hacer el seguimiento epidemiológico. Preguntas, amigos, por favor. Preguntas, hijos. A ver, señorita Dayana Lakin. Si yo, ¿está presente? Ya. Señorita, doctorita, dígame una cosa, ¿sí? Imagínese que usted detecta cualquiera de estas enfermedades. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, señorita? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No se escucha muy bien. Ochita. Ya. Lo que yo le digo es lo siguiente. Si detectamos alguna de estas zoonosis que hemos descrito, ¿cuál sería la primera acción que tenemos que tomar después de haber atendido a este paciente? Después de haber atendido al paciente, Después. Primero diagnosticarlo y ver si esa zoonosis es transmisible de persona a persona, y de acuerdo a eso ya sería la forma de proceder. A ver, doctor, doctor Ítalo, Casaico. Si se presenta una de las enfermedades, creo que tendría que ir al salud más cercano para poder ver cómo se puede manejar hasta que sea un mejor diagnóstico. Muy bien. Feliz cumpleaños, doctor. Gracias, doctor, Miren, gracias. yo les explico una cosa. Cuando yo presento una zoonosis, estoy diagnosticando una zoonosis, lo primero que tengo que hacer es notificar.
Debo notificar. Ya no solamente hacerlo, ¿por qué? Porque no solo estaríamos haciéndolo fraccionado la atención, no es una atención integral. ¿Qué gano yo sacando un kit didáctico si no de dónde? ¿Con quién fue? ¿Dónde ha sido donde se ha contaminado? ¿Trabajó en un camal? Camal. A ver, saco muestra a todos los demás. Después te pueden estar contaminados. Eso es lo importante, hijos. No solamente la atención. Yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Ya lo curé. No, ese paciente, a ver, lo he curado, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? A ver, por ejemplo, le digo, lo he vacunado contra la rabia, porque el perrito murió. Oye, ¿pero qué? ¿Y sus familiares? ¿Quién contaminó a ese perro? ¿Qué otro perro lo ha mordido? ¿Quién fue el que mordió? O sea, hay muchas cosas. Tengo que hacer yo la investigación epidemiológica. Esta es la razón de ser de la zoonosis. La descripción que les he dado a ustedes es más o menos de la magnitud que puede darse. Pero en sí, tenemos que hacerlo nosotros la notificación. Y la parte preventiva promocional, hijos, ¿cuál es? Tenemos que alterar el sistema como para que pueda seguir perdurándose este virus. No, ¿cómo? Vacunas a nuestros animales domésticos. ¿Ya? Desparasitación externa. ¿Ya? Después tenemos que tener nosotros una limpieza adecuada. Ya se está diciendo que ya no se puede barrer. Se es un trapo mojado porque es lo más útil para todo. ¿Correcto? Entonces también eso tenemos que estar evaluando para la parte media promocional. Es importantísimo, es tan importantísimo la atención asistencial hospitalaria como también la medida preventiva promocional. Esta pandemia, por ejemplo, hijos, ¿qué ha desnudado? Ha desnudado que tanto la parte del primer nivel como el segundo nivel de atención estaba en nada. No por protegerlo, no ha sabido, digamos, controlar el primer nivel. ¿Por qué? Porque no estaba, digamos, preparado con suficiente material para poder. ¿Qué gano yo saliendo a ver la detectar si no tengo pruebas rápidas? Actualmente las pruebas rápidas están escasas, ¿sí? Entonces eso es lo que está sucediendo. Nos están diciendo aquí, por ejemplo, la señorita Stephanie, que por cierto la semana pasada no estuvo presente, dice que no se escucha ni ve las diapositivas. He tenido que yo hacer algo hoy porque no sube ni desde la semana pasada tengo problemas por subir las diapos, y lo estoy haciendo a través de compartir. Me notifican que en todos los servicios que el servicio de Claro es el que tiene ese problema. Pero de todas maneras, ¿cómo se llama? Está grabada ¿cómo se llama? La clase, y lograría que de repente lo vean después, ¿sí? Y después, otra cosa, el siguiente semana es el examen. Muchachos, tengo mucho miedo. Son todas las preguntas y son 15 minutos que tienen. Por ejemplo, si mi señorita Stephanie parece que tiene problemas con internet, tiene que solucionarlo, porque imagínense que el problema lo tenga en el momento del examen, sonó. ¿Entienden? Por favor, las siguientes recomendaciones. Cable, es internet por cable, no por Wi-Fi. Generalmente que sea una PC, ¿ya? Una buena cámara para que puedan ver. No, cámara necesitan, sino que se va el examen. Y ahí tengan ustedes todo el conocimiento para responder. No, casi las preguntas no son para que estés leyendo, porque son casi por preguntas, son 35 segundos, 35 o 40 segundos. ¿Me entiende? Entonces, es eso lo que se está dando, nada más. ¿Ya, hijos? ¿Alguna pregunta? Dime, Oscar. No, buenas noches. Disculpe, en base a lo que es el Buenas noches. examen, como usted está diciendo que van a ser 20 preguntas para 15 minutos,
Normalmente en los exámenes presenciales, uno cuando no entiende una pregunta, la deja para el final y la resuelve con más tiempo. En todo caso, en los exámenes que están habiendo ya con lo que otras promociones nos cuentan, es que no hay la opción para volver a la pregunta. Entonces, supongamos que en todo caso, y también como vienen en desorden las preguntas para cada uno, supongamos que hay una pregunta que es la más difícil y ahora viene la pregunta primerita, en la número uno. Entonces, va a tener que saltar sí o sí para no perder el tiempo en las demás preguntas. A comparación de uno que esa pregunta la más difícil le puede tocar al final y él ya puede tener el tiempo para desarrollarla con mucho más tiempo, más tranquilidad. Entonces, creo que por ese lado hay cierta desventaja para algunos alumnos al dar los exámenes así con tan poco tiempo y sin opción de poder volver a la pregunta. Ya. Mira, ¿qué tal? Yo les voy a decir eso. O sea, las condiciones nosotros no las hemos puesto. No las pone SUNEDU. ¿Ya? El tema principal que va por ahí es de que no, o sea, todo esto, por ejemplo, hasta para grabar, gracias porque alguien me dice, "Oh, mismo, doctor, grave". ¿Por qué? Porque todas estas evidencias es para que SUNEDU acepte la formación que estamos dándole a ustedes. Al contrario, ¿qué pues sería lo más supuestamente correcto para SUNEDU? Que ustedes pierdan el año. Y eso no es correcto. No es correcto. Entonces, tenemos que adecuarnos todos, amigos. Desde el momento que de repente no podemos comparar sí, dime, Oscar, no podemos comparar una clase presencial con una clase virtual, indudablemente. Tampoco podemos comparar una clase del tipo, un examen presencial que uno. Ya, en la presencial, por ejemplo, ya estaban todititos, digamos, tenían tiempo para pensar y toda la cosa y con la tutoría y cuidado de los docentes para que ustedes puedan desarrollar una prueba normalmente. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nosotros los miramos. Pero una prueba virtual, según los estándares que están mandando la SUNEDU y que lo acoge la UPT, es lo máximo que se puede dar por pregunta. Lo que sí nos han dicho que las preguntas sean más directas, ¿no? Hay veces, por ejemplo, tenemos toda una lectura y para tener la pregunta ya ahí se te pasó. Eso es uno. Dos, no puedes regresar automáticamente. Por eso le estoy diciendo, tengo las mismas consideraciones. ¿Por qué? Porque no contestas y ya fuiste. Ni contestaste y salió en blanco y es cero. ¿Entienden? Entonces, tengan cuidado con este tipo de preguntas y exámenes. También se ha dado la situación siguiente, que dicen, ya pues, hagamos una recuperación de este examen. No se puede. Lo mismo lineamiento de la universidad es hasta el final del curso que se va a hacer los sustitutorios. No puede hacer eso. Ahora, no solamente ustedes en esta cátedra, no, en varias cátedras ha habido esta petición al respecto, pero no, por lo menos donde lo sabemos hasta el día de hoy, a los docentes es de que así se está, es indicación de la decanatura, ¿sí? Entonces no podemos hacer más nada al respecto. Bueno, muchachos, estudien por favor, estudien. Para el día viernes. Yo tengo que darle los exámenes, las preguntas a la doctora María Luz Chávez. La doctora María Luz Chávez es la que va a tomar el examen. Si no hay otra pregunta, por favor. Bueno, en todo caso, terminamos ya la grabación.